imparte justicia a alguien, a alguna persona, en este caso, Dios imparte justicia al mundo entero. Muchas veces nosotros clamamos justicia, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos enojamos cuando la justicia no se cumple, ¿cierto? Cuando hay alguien que comete un robo y lo deja libre, ¿cierto? Uno muchas veces se enoja y dice, bueno, ¿por qué no se aplicó justicia contra esta persona? A nosotros nos molesta eso. Pero muchas veces pasa que cuando nos toca a nosotros, muchas veces hacemos caso omiso. Muchas veces no nos molesta tanto. Si podemos aprovechar algo, entonces lo aprovechamos, ¿cierto? Si podemos colarnos en una fila, lo hacemos. Y en ese caso ya la justicia pasa un poco más de lado. Uno puede decir, bueno, son cosas más triviales, ¿cierto? Cosas más que no le afecta a nadie. Pero aún en esas cosas, cuando la cosa nos toca a nosotros, muchas veces le bajamos el perfil. Entonces, dependiendo del lugar en que yo me encuentre, la cosa cambia. En oportunidades cuando nosotros ya no tenemos escapatoria, ¿cierto? Cuando tienen que aplicar juicio a nosotros por alguna cosa, cuando tienen que aplicar justicia, en vez de aceptarlo, nosotros muchas veces caemos en excusas, ¿cierto? Decimos, bueno, la otra persona hace cosas mucho peores que yo, entonces conmigo tienes que tener más misericordia, ¿cierto? Y buscamos muchas excusas. Decimos, otra persona hace esto en mayor grado que yo, entonces esta persona no le pasa nada, ¿por qué a mí tendría que pasarme algo? ¿Por qué a mí tendrían que imputarme justicia? Y la verdad, hermano, es que eso es solamente por la condición del hombre, ¿ya? El corazón del hombre tiene esa condición. Sabemos que vivimos en un mundo caído, ¿cierto? Donde no hay justicia, donde no hay jueces perfectos, pero sabemos que Dios es un Dios perfecto, amén, es un Dios justo. Dios juzga todas las acciones de los hombres y Él lo hace con total justicia. Y por eso que quiero que me acompañe a Salmo número 50. ¿Ya? Y el título de este sermón tiene por nombre El juez justo. El juez justo. Salmo número 50, y le voy a pedir por favor que marque de alguna manera Salmo 50, porque vamos a estar ahí y vamos a estar viendo otros versículos, pero vamos a estar en todo momento volviendo a ese capítulo. Así que si puede marcarlo, mucho mejor. Salmo número 50. Dice así: El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará,
y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Oremos, hermanos. Señor, le damos gracias por su palabra, le damos gracias por tener el privilegio de leerla. Le pedimos en esta mañana, Señor, que nos dé sabiduría para entender su palabra. Le pido que me bendiga a mí, Señor, que pueda el Espíritu Santo hablar a través de mí, Señor, y a pesar de mis faltas, que pueda ser lo suficientemente claro, Señor, para que mis hermanos puedan entender, para que los amigos que están en medio nuestro puedan entender el Evangelio. Le pido, Señor, de su asistencia, Señor, y también que bendiga el corazón de mis hermanos. Les damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces, nosotros acá en el Salmo número 50, básicamente podemos ver tres aspectos generales. Número uno, podemos ver la naturaleza del juez. ¿Ya? Sabemos que estamos hablando aquí del juez justo, el cual es Dios, y nosotros podemos ver en los primeros versículos la naturaleza del juez. Número 2, también podemos ver a este juez juzgando a su pueblo. Eso es lo otro que podemos ver nosotros, el juez juzgando a su pueblo. Y tercero, también podemos ver a este juez juzgando a los impíos. Amén. También podemos ver al juez juzgando a los impíos. Entonces, número 1, la naturaleza del juez. Nosotros podemos ver que este juez es un juez único. Es un juez único que no tiene comparación. Si se fijan en el versículo 1 dice el Dios de dioses. El Dios de dioses. La versión de las Américas dice el poderoso Dios, el Señor. Amén. Es un Dios, un juez que no tiene comparación con ningún otro. No es un Dios cualquiera, hermanos. No es un Dios cualquiera, es el único soberano. Es el único digno de adoración. Es un juez justo. Y frente a este juez justo, nosotros no tenemos apelación. No tenemos apelación ante este juez justo. Sabemos que en un juicio, ¿cierto?, acá en la tierra, muchas veces el abogado defensor puede apelar, ¿cierto?, al juez y muchas veces puede lograr que la sentencia se aplace, ¿cierto? Se aplace 1 mes, 2 meses, 6 meses, hasta años. Pero frente a este juez justo no tenemos apelación. También vemos en el versículo 3 que este es un juez temible. Versículo 3 dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Amén, es un juez temible. Dios dio su ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. No sé si usted recuerda ese pasaje en Éxodo 19. Si me acompaña, Éxodo 19. Éxodo 19, podemos ver aquí cómo Dios, cuando entregó su ley al pueblo, podemos ver este cuadro. En el capítulo 19, versículo 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Entonces, hermano, aquí podemos ver cómo la presencia de Dios se manifestó de una manera especial en el monte Sinaí. Amén. Este es un juez temible. Dios es un juez temible. Al hombre le gusta tener la idea de un Dios como el viejito Pascuero. A mí le gusta tener la idea de un viejito bonachón, cierto, canoso, que está allá en el cielo y que está repartiendo bendiciones. Así le gusta el hombre ver al Señor. Pero lo que acabamos de leer nos demuestra que Dios es un juez temible. Amén. Y por lo tanto nosotros debemos temer a este juez y no verlo como un viejito, cierto, canoso que está allá repartiendo bendición a todo el mundo. Porque nosotros somos tan buenos que merecemos que el Señor me bendiga. Amén. No es lo que enseña la Biblia. Si volvemos a Salmo 50, vemos en el versículo 7, que Dios, aparte de ser el juez, también es testigo y acusador.
Versículo 7, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Se fija, es el juez, pero también él a la vez es el testigo, es el que acusa también al pueblo. Y eso no se ve, ¿cierto? Acá en la tierra no se ve que el juez sea también parte de que acusa al acusado. Salmo 89, 7 dice, Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Este juez temible es el que juzgará a todos los hombres, hermanos. Este juez temible es el que juzgará a todos los hombres. Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Muchos dicen, bueno, en el Antiguo Testamento Dios era un juez justiciero, ¿cierto? Un Dios justiciero. Y en el Nuevo Testamento ya vemos a un Dios de amor. Entonces piensan de que vemos a un Dios diferente. Pero tenemos muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde vemos que eso no es así. Hebreos 12, 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Acompáñenme también, por favor, a 2 a los Tesalonicenses. 2 a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda a los Tesalonicenses 1, 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, aquí nosotros podemos ver también al Dios siendo un Dios justo. Amén. Vemos al Dios siendo un Dios justo. Su justicia, la justicia que Él impartirá no será por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Eso es lo que dice este pasaje. La justicia impartida garantiza que cada persona reciba lo que merece. Una misma falta será tratada de igual, independiente de la persona, será tratada de la misma manera. No es así en la actualidad, ¿cierto? Muchas veces una persona desconocida y pobre es tratada diferente a una persona rica o una persona famosa. La justicia se imparte de manera diferente. Acompáñenme a Salmos capítulo 9. Salmos capítulo 9. 9, versículo 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces vemos, hermanos, que Dios impartirá justicia con equidad. Amén. ¿Por qué nosotros vemos en el versículo 7, por ejemplo, de Salmo 50, dice, versículo 3, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará, ¿cierto? Eso vemos siendo a Dios un juez temible. Lo que vemos aquí, hermanos, son teofanías. Una teofanía es una aparición o manifestación de Dios en la vida humana. Entonces vemos cómo Dios, al manifestarse en la vida de los hombres, pasan estas cosas.
a menudo van acompañadas con fuerzas poderosas y fuerzas peligrosas. Por eso que muchas veces se ve fuego, ¿cierto? Se ve tempestad, especialmente cuando se habla de juicio. Por eso es que nosotros vemos este tipo de cosas. Entonces, hermanos, vemos que la naturaleza del juez, vimos que es un Dios único, es un juez justo y es un juez temible también. Número 2, vamos a ver al juez juzgando a su pueblo. Al juez juzgando a su pueblo. Versículo 4 dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dice que convocará al cielo y a la tierra como testigos para juzgar a su pueblo. Versículo 5: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio. Pacto de sacrificio. Hermanos, no hay forma de ser parte del pueblo de Dios si no hay sangre de por medio. Eso es lo que enseña la Biblia. Si no hay sangre de por medio, no hay manera de que yo pueda ser parte del pueblo de Dios. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9:22. Dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén, eso es lo que dice la Biblia. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que sacrificaban corderos, ciertos animales, y esto simplemente simbolizaba al cordero que vendría un día. Luego en el Nuevo Testamento vemos la sangre del cordero que fue derramada, ¿cierto? Cristo, su sangre fue derramada. Entonces vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, donde hay sangre que se derrama. Primero vemos cómo se presenta el Dios justo, ¿cierto? Luego vemos cómo Él ejercerá su justicia. Él dice que no empezará a emitir su juicio con el impío, sino que Él dice que comenzará a emitir el juicio con su pueblo. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Eso es lo que dice la palabra, que comenzará el juicio por su pueblo y luego por los impíos. Aunque es su pueblo, el Señor no oculta sus pecados. Su justicia no le permite ser imparcial. Eso es lo que vemos en el versículo 7. No permite que sus sentimientos afecten su juicio, como muchas veces esto pasa con nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, si el hijo de un hermano viene donde mi hijo y comete un mal contra él, ¿cierto? Nosotros, ¿qué esperamos? Que se haga justicia. Hermano, atienda a su hijo, no le está enseñando en su casa. ¿Qué pasa con él? Disciplínelo, enséñele bien. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Si mi hijo comete un mal contra otro, entonces yo le bajo el perfil, ¿cierto? Yo no soy tan juicioso y prefiero que la justicia no se haga presente y que pase ahí más. Suavizo el tema. Así somos nosotros. Nuestros sentimientos, o cuando nos afecta algo directamente, nosotros le bajamos el perfil, pero Dios no es así. Alabado sea su nombre por eso, amén. Entonces, el Señor no tiene que inhibirse. Inhibirse significa abstenerse de intervenir en un asunto. No tiene que inhibirse Él. Amén. Si tenemos un juez que en el juicio tiene un familiar que es el acusado y él tiene que intervenir, dictar sentencia, ese juez tiene que inhibirse para poder juzgar con parcialidad. Pero el Señor no. El Señor no tiene que inhibirse porque Él siempre va a juzgar con parcialidad, seamos su pueblo o seamos impíos. Somos la niña de sus ojos y aún así Dios es objetivo. Amén. Somos la niña de sus ojos y aún el Señor es objetivo. Dios es un juez cercano, es un juez justo, pero también es un juez cercano. Porque soy tu Dios, te corrijo, dice el Señor, y te amonesto. Es lo que el amor verdadero hace. O sea, yo te amo tanto que yo te voy a corregir y te voy a juzgar porque te amo. Eso es lo que enseña la Biblia. Aclara que no lo está reprendiendo ni amonestando por no cumplir con los sacrificios, por aspectos externos que Él había pedido a su pueblo. Si se fijan en el versículo 8 dice: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. El Señor no les está reclamando de que no cumplían con las cosas que les había mandado. ¿Hacían lo que tenían que hacer? Sí, pero lo hacían de una manera externa. Ellos lo hacían externamente, cumplían lo que el Señor les había mandado. Él quiere que no solo lo que hacemos, sino lo que somos. Amén. Ese es el problema. El Señor quiere no solamente lo que hacemos, sino que también quiere lo que somos. Él quiere nuestro corazón. El cristianismo, a diferencia de cualquier otra religión, no es suficiente con lo que hacemos. Otra religión, si usted hace lo que la religión tiene estipulada, usted cumple con ella, usted es el mejor seguidor.
Usted es el mejor seguidor de esa religión, es el mejor participante. Puedes venir a los cultos, puedes tener tu devocional todos los días, puedes ir a los grupos pequeños, pero eso no es evidencia de que tu corazón está bien. Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, pero eso no es una evidencia de que tu corazón está bien. Para que no se sintieran orgullosos por lo que daban, Dios les recuerda que ellos dan de lo que Él les da primero. El Señor les recuerda eso. Lo que ustedes me dan, yo se los di primero. Eso es lo que dice versículo 9. Él es el dueño de todo lo que existe. Versículo 9. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. El Señor les dice, les recuerda esto. Lo que tú me vas a dar, yo te lo di primero. Cualquier cosa que tengas, yo te la di. No te emociones tanto. No necesito de ti, no necesito de lo tuyo. No hay nada que podamos ofrecer, hermanos, para alcanzar el favor del Señor. Muchas veces pensamos que por lo que yo hago, por lo que yo ofrezco, voy a ganar el favor del Señor. Y muchas veces somos tan orgullosos que le exigimos al Señor su favor. Si tuviese hambre, dice el Señor, ¿no te lo diría a ti? Los sacrificios no son para que me satisfagan, no son para que apacigüen mi ira. Es simplemente para recordarles el valor de la santidad delante de mí, que amerita que haya derramamiento de sangre. Es lo mismo con nosotros, hermanos. Dios no necesita nuestro servicio. Dios no necesita que yo haga algo para Él. Salmo 51, versos 16-17 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Luego de decirles lo que no quiere que hagan, luego Dios les dice lo que espera de ellos. Dios no quiere esos holocaustos y sacrificios. Los quiere a ellos. Quiere que ellos se entreguen de corazón a Él. Acompáñenme a Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, verso 11. Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Amén, hermanos, estas cosas en sí no están mal, porque recordemos que el mismo Señor le había ordenado al pueblo que hiciera estas cosas. Entonces, ¿por qué el Señor les dice, estoy hastiado de esto, no quiero que lo hagan más? Siendo que el Señor le había mandado a ellos esto. ¿Y esto por qué? Porque esto es secundario, hermanos. Esto es el resultado de un corazón que reconoce a Dios como autoridad y único digno de ser adorado. Esto es secundario. Los sacrificios, los rituales eran secundarios. El Señor quería su corazón, querían que ellos reconocieran al Dios como su Dios. Cansado estoy de que vengas a la iglesia, te puede decir el Señor, amigo mío, hermano, estoy cansado de que vengas a la iglesia, que te pares a cantar, que hagas esto. Si tu corazón no está rendido a mí, yo no quiero esto. Es lo que dice el Señor. Yo no quiero esto. Si no tengo tu corazón, yo no quiero que hagas sacrificio. El pueblo muchas veces puede creer que esto está bien. O sea, nosotros muchas veces podemos creer de que hacer cosas para el Señor está bien. Y en sí mismo está bien, sí, pero el Señor quiere tu corazón, no quiere solamente que haga cosas externas. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que quiere el Señor, sacrificios, pero sacrificios de alabanza, es lo que dice Hebreos. El Señor conoce nuestra inclinación de olvidarnos de Él cuando todo va bien, ¿cierto? Cuando todo va bien, muchas veces nos olvidamos del Señor, tenemos esa inclinación. Él permite pruebas y aflicciones para derribar nuestra falsa seguridad y volvernos a Él. Salmo 18:3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si vemos versículo 15 de Salmo 50, versículo 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Señor le dice a su pueblo, invócame. Cuando esté pasando aflicción, invoca mi nombre. Invocar significa llamar, ¿cierto? Clamar, rogar por ayuda.
Eso es lo que le dice Dios a su pueblo. Invocar a Dios es indispensable para tener una buena relación con Él. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, entonces de suma importancia que nosotros como pueblo de Dios invoquemos su nombre. No es que no hagamos lo que tenemos que hacer exteriormente, sino que lo que Dios nos ordena sea fruto de un corazón agradecido y un corazón que alaba al Señor. Que sea fruto de eso, de un corazón agradecido del Señor. Con conciencia que todo se lo debemos a Él. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y que Él es digno de nuestra adoración. Acompáñenme a Mateo 23. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Se fija? Cristo le está reclamando a estos fariseos que estaban haciendo cosas externas, pero se estaban olvidando de lo más importante, que era tener un corazón entregado al Señor, un corazón que está en constante adoración al Señor. No es que no vengas a la iglesia, no es que no te juntes con los hermanos a compartir. No vale de nada si no tenemos un corazón inclinado al Señor. Eso es lo que dice este texto. No vale hacer cosas externas si realmente el Señor no tiene tu corazón. Si no tenemos un corazón agradecido, si no reconocemos su autoridad en nuestra vida, no vale de nada. Amén. Luego también, número 3, vemos al juez juzgando a los impíos. Versículo 16 de Salmo 50. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Se ha fijado que muchas personas que mientras más religiosas son, más se ofenden con el Evangelio, porque son religiosas. Cuando se les comparte el Evangelio, ellas se ofenden. Dicen creer en Dios, pero dicen yo no soy fanático, ¿cierto? Yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera, déjeme tranquilito acá, yo no soy fanático. Eso es lo que dicen ellos. A este tipo de personas principalmente, no únicamente, pero principalmente, es a quien se dirige esta porción. Dios les reclama que dicen creer en Él, pero su vida cotidiana expresa lo contrario. Eso es lo que le está reclamando al Señor. Son personas que evidentemente no son cristianas y usan la palabra para sus fines. ¿Se ha fijado? Personas que no son creyentes usan el Salmo 23, que mi pastor nada me faltará, cuando están pasando angustia, y ni siquiera son creyentes. Entonces eso es lo que Dios le está reclamando a estas personas. Con su vida diaria confiesan que no conocen al Señor, pero ellos piensan de que son creyentes, que son cristianos, simplemente porque hacen cosas, pero ellos no tienen a Dios en su corazón. Dios menciona algunas cosas que estos impíos hacían. Versículo 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Amén. Muchos, dice este trozo de la palabra, que echan sus palabras a sus espaldas. Se toman la palabra del Señor, la tiran para atrás porque no tiene importancia para ellos. Dice también que ellos se complacen con los pecadores. Este tipo de personas se complacen con los pecadores. Muchos de ellos dicen incluso, pero bueno, Jesús se juntaba con rameras, entonces ¿qué problema tiene de yo juntarme con pecadores? Pero sabemos que Jesús no hacía esto para simplemente alegrarse con ellos, para compartir con ellos, hermanos. Él lo hacía para predicarles el Evangelio. Y yo le aseguro que estas personas lo que menos hacen es predicar el Evangelio cuando se juntan con pecadores. Sus mejores amigos no son creyentes. Entonces se dicen personas cristianas, pero sus mejores amigos no son creyentes. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? Dicen es que yo no puedo cambiarlos, yo no puedo corregirlos. Si yo los corrijo, si yo les digo algo por su pecado, ellos van a dejar de ser mis amigos. No es dejar de compartir con pecadores, es compartir con aquellos que dicen que creen, pero viven una vida desordenada. Ese es el problema. Compartir con este tipo de personas que dicen que son creyentes, pero si usted ve su vida, no ve nada de creyente en ellos. Describe a alguien que se apoya y se complace en el pecado. Eso es lo que está describiendo este texto. Se ríen de chistes ordinarios, ¿cierto? Se ríen de historias inmorales de sus compañeros de trabajo. Son supuestos cristianos que apoyan la agenda LGTB y que apoyan el aborto.
y ellos dicen que son cristianos. Luego viene alguien que conoce la Biblia, ¿cierto? Y mira a estas personas y no entiende cómo dicen ser cristianos y apoyan todas estas cosas. Dicen una cosa, ellos dicen, la Biblia dice una cosa, pero realmente yo creo otra, o yo quiero creer otra, yo quiero escuchar otra verdad, no lo que dice la Biblia. Versículo 20 dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Entonces, estas personas hablan mal aún de sus propios hermanos, aún de las propias personas que tienen una relación estrecha con ellos. Ellos hablan mal de ellos, son capaces de calumniarlos. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Eso es lo que dice Santiago, o sea, la religión, todo lo que usted hace externamente es vano si tú eres capaz de calumniar a tu hermano. O sea, si eres capaz de hacer eso con tu hermano que es cercano a ti, mucho más con el resto, ¿cierto? Que no son, ni siquiera tienen tu sangre. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que quien viva así crea que son cristianos? Eso no se entiende. ¿Acaso no actúan como los hombres de los últimos tiempos que vemos en 2 Timoteo 3? Acompáñenme a 2 Timoteo. 2 Timoteo 3. Versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Acaso no son como estas personas? ¿Acaso no son como lo que está describiendo aquí Timoteo? Este tipo de personas que dicen ser cristianos pero no lo son. Hermanos, este tipo de personas existían en esa época y también existen en la época de hoy. Como Dios no dice nada, piensan de que Dios no está en contra de su accionar. Piensan de que Dios no está en contra de su comportamiento pecaminoso. Dios no responde, entonces esto está bien. Dios no está diciendo nada contra lo que estoy haciendo, entonces seguramente no está tan mal. 2 Pedro 3:4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces dicen, bueno, no ha pasado nada. Dicen que Cristo viene y no ha venido. Entonces quizás no estoy haciendo las cosas tan mal, porque Dios ha guardado silencio. Amigo mío, hermano, Dios te permite estar vivo solamente por su paciencia y misericordia. Su silencio no va a durar para siempre. Eso es lo que dice este texto. Su silencio no durará para siempre. Tarde o temprano el impío será juzgado. Eso es lo que dice el versículo 21. Salmo 50, versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Se fija, dice, pensabas que yo era como tú. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Cierto? Que apaciguamos las cosas, que muchas veces pensamos que esto no es tan grave. Somos minimizadores de nuestros pecados. Dice el Señor, yo no soy como tú. Te reprenderé, dice, y las pondré delante de sus ojos. Imagínense como que el Señor tomara todas nuestras obras, las toma y las pone delante de nosotros. Eso es lo que dice. Él lo pondrá delante de nuestros ojos para juzgar todas nuestras obras. Tú me puedes decir, pero mira, estoy en la iglesia. Sí, estás en la iglesia, pero ¿cuántas veces tú luego estás mirando el reloj, ¿cierto? A ver, ¿cuándo se va a acabar este culto? Ya estoy aburrido, yo creo que ya media hora es suficiente, ¿cierto? Y después va a su casa a ver una película de 3 horas. Entonces, claro, usted dice, yo estoy en la iglesia, sí, está en la iglesia, pero ¿qué está haciendo en la iglesia? ¿Está mirando el reloj para irse? Mientras se celebra la cena del Señor, muchas veces, ¿usted qué está haciendo? Está pensando en las compras, está pensando, bueno, tengo que comprar esto, pasar al súper, hacer esto. Está pensando en el partido, ¿cierto? O el clásico, ya, entonces estoy pensando en eso. Y no estamos realmente con nuestro corazón acá. Entonces, amigo mío, tendremos que dar cuenta por nuestros pecados. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Apocalipsis 20:14-15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Versículo 22. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no seas que os despedace y no haya quien os libre. Esto es lo que está diciendo el salmista. A los que se olvidan de Dios, a los que no se han convertido, entiendan esto. Dios nos va a guardar silencio para siempre. Eso es lo que está diciendo. Algún día Él va a juzgar tu pecado. Un día te va a juzgar, hermano, amigo mío. Entonces, hermano, el Salmo no termina con desesperanza. Versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces, amigo, ¿hay oportunidad de salvación todavía? Hay oportunidad de salvación. Arrepiéntete, amigo, arrepiéntete, hermano, amigo que estás aquí escuchando. Aquel que nunca se ha arrepentido, que no sabe, que no entiende el Evangelio, y también para aquel que se ha arrepentido de su pecado, la solución es la misma. No debemos perder tiempo averiguando si alguien es creyente o no. La solución es la misma, tiene que humillarse, pedir perdón al Señor. Tienen que hacer lo mismo. No perdamos tiempo pensando, bueno, esta persona será realmente cristiana o no, sino que aconsejémosle. Ellos tienen que hacer lo mismo, tienen que humillarse. Si usted es cristiano o no, tiene que humillarse al Señor y pedir perdón. Pedir perdón. La evidencia externa de someterse a Dios es ordenar sus caminos. Amén. Si usted dice creer en Dios, entonces debe ordenar sus caminos. Esa es la evidencia de su verdadera conversión. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Amigo mío, hermano, arrepiéntase de su pecado, porque un día el Señor nos va a juzgar. Su silencio no va a durar para siempre. Y si usted reconoce a Cristo como su Salvador, la justicia de Cristo pasa a su vida, porque nuestros pecados, nuestras obras no pueden agradar al Señor, pero la obra de Cristo sí. Si Dios me mira a mí, ve a Cristo en mí. Por lo tanto, yo soy justo delante de Él. Si usted no tiene a Cristo, el Señor va a mirar su vida, va a mirar su pecado y va a ver un impío. Y usted lo que merece es la condenación. Leímos en el Salmo 7, ¿cierto?, que Dios está airado con el impío todos los días. Usted puede decir, pero hermano, el Señor me está bendiciendo. Sí, pero simplemente la gracia común, es la paciencia, la misericordia del Señor. Pero algún día usted va a ser juzgado, amigo. Hermano, también usted va a ser juzgado. Así que, amigo, hermano, les aliento a pedir perdón al Señor. Si usted, amigo, no sabe, no entiende el Evangelio, tómelo con urgencia, hable con el pastor, con los hermanos. Pastor, explíqueme, yo no entiendo, pero yo no quiero irme al infierno. Yo no quiero que el Señor me castigue. Yo quiero que un día, cuando Él juzgue mis pecados, me esté en el lado de su pueblo, no en el lado de los impíos. Amén. Tómenlo con seriedad y que el Señor bendiga su palabra y su corazón. Amén. Oremos.